Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Javier Pastor, el director de Alien Travel. Feliz martes. Espero que hayáis arrancado una semana estupenda y que la vida os sonría. Y bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado para Icarium, que, como sabéis, es el tour operador de larga distancia de World to Meet. Os presento ya la persona que va a desarrollar este webinar, que es Cristina Hermosilla, la delegada a Zona Norte de Icarium. Y hoy contamos con la enorme fortuna de tener también a Elena Elvira Sánchez, que es la Product Manager de Latinoamérica, que intervendrá luego en la ronda de preguntas y respuestas. En este webinar, Icarium va a mostrar una Colombia única, auténtica, maravillosa, una joya por descubrir aún en nuestro país. Y lo va a hacer a través de algunos de sus programas como Postales de Bogotá, donde se destaca su rica cultura y gastronomía, con ciudades colombianas que enamoran, donde Cartagena de India se va a mostrar, por ejemplo, con su belleza increíble y unas playas paradisíacas. Y también Colombia y los aromas del café nos seducirá los sentidos con un recorrido por las plantaciones más emblemáticas. Tampoco quiero descubrir mucho más, porque aquí quien nos va a hacer vibrar con el destino es Cristina. Recordad que a medida que Cristina desarrolle su intervención podéis escribir las preguntas que os surjan usando la herramienta de webinar, no hace falta que esperéis hasta el final, las escribís en ese momento y se responderán a posteriori. Y nada más, gracias por estar nuevamente y antes de ceder la palabra a Cristina vamos a ver un vídeo que nos va a permitir soñar ya con este destino tan increíble. Bueno, pues buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Si os parece, voy a apagar la cámara para que os concentréis en la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os hemos avanzado, hoy os vamos a intentar realizar un webinar con datos concretos que os ayuden en la venta del destino y os vamos a mostrar un Colombia muy diferente al estilo Icarium. Comenzamos. Vale, primero, obviamente, como siempre os hacemos, para que os hagáis un esquema un poco de lo que es el destino, vamos a ir con unos datos prácticos y curiosos sobre el país. Bueno, Colombia, estaréis de acuerdo conmigo en que se ha convertido en un destino absolutamente emergente y un referente destino turístico a nivel mundial, ya desde el año 2024. También supongo que sabéis que ha sido elegido por Forbes como el país más hermoso de Latinoamérica, ¿no? Y el tercero del mundo. Y está catalogado, como veis que siempre usamos en nuestros vídeos y en nuestras publicaciones, como el país de la belleza. Un poco para que sepáis, este estudio de Forbes analiza obviamente pues, todas las maravillas naturales que tiene el país, los arrecifes, los corales, las selvas tropicales, etc. Y como os digo, se ha convertido en un destino muy importante para Icarium. Y bueno, me gustaría destacar que hemos hecho un trabajo tanto de programación como de exploración de nuevas rutas y destinos muy exhaustivo para ofreceros la programación más completa con lugares y rutas inéditos, ¿no? En Icarium, como os digo, contamos actualmente con la programación más amplia del mercado, con más de 30 programas, basada principalmente en la línea regular, ¿no? También destacar que en nuestro departamento de Latinoamérica, con mi compañera Elena Elvira, que está aquí hoy con nosotros y que es un lujo tenerla,
pues os podrán ayudar con todo lo que necesitéis, porque como os digo, hemos elaborado una programación muy cuidada con un montón de detalles que vais a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Vale? Entonces, pues respecto a los datos prácticos, como veis ahí en la slide, la hora, esto lo he modificado porque hasta que cambiemos la hora, actualmente en estos momentos son 6 horas menos que en la península, pero normalmente son 5 horas menos respecto a España. La moneda es el peso colombiano, como ya seguro que sabéis, y aquí me gustaría destacaros, y para que aconsejéis a vuestros pasajeros, que es importante saber que los hoteles normalmente no realizan cambio de moneda por seguridad, ¿no? Entonces, esto es una cosa que cuando un pasajero aterriza, pues un poco lo primero que quiere hacer, si no ha cambiado en el aeropuerto, porque no le ha dado tiempo a ir a ninguna casa de cambio, entonces que sepáis que los hoteles normalmente no realizan cambio de moneda por seguridad en todo el país, ¿de acuerdo? Bueno, la electricidad ya sabéis que es voltaje estándar y que el tipo de enchufe es el de 2 clavijas planas, con lo cual hay que llevar adaptador. Y respecto al clima, aquí sí me gustaría destacar que tiene tiene un clima el país absolutamente privilegiado. Se le conoce como el país de los 365 días sin estaciones. Pero sí que es verdad que a pesar de tener este clima tan privilegiado, tenéis que tener en cuenta que la temperatura puede variar mucho de una zona a otra. Es decir, podemos pasar de 10 grados en Bogotá a estar casi a 30 en Cartagena, ¿no? Entonces, a pesar de que el clima es maravilloso, que sepáis que les puede variar mucho la temperatura a los clientes de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Y luego, ya sabéis que el idioma es el castellano, el español, aunque ya sabéis también que hay más de 70 lenguas nativas registradas y conocidas. Y aquí me gustaría destacar, pues la manera de hablar que tienen los colombianos, ¿no? Que se ha convertido, seguro que estáis de acuerdo conmigo, en un reclamo por sí misma, ¿no? Esta manera de hablar, ese tono, ese acento, esas expresiones, pues que cada día nos son más cercanas y que son maravillosas. Vale. Respecto a otros datos interesantes que creo, me parecía importante destacar, que lo hacen, como indica la diapositiva, un destino imprescindible, es pues que cuenta, ahí es nada, con 9 patrimonios de UNESCO, como son, por ejemplo, el paisaje del eje cafetero, el carnaval de Barranquilla, la fortaleza de Cartagena, entre otros, ¿no? Pero otros datos curiosos para que sepáis y que seguro que muchas veces habéis oído hablar y que seguro que los clientes también os preguntan, es, por ejemplo, que es el mayor productor de esmeraldas del mundo, que no sé si lo sabíais, que cuenta con más de 1.500 especies de orquídeas diferentes y que tiene la mayor diversidad de pájaros del mundo. Bueno, es un país biodiverso brutal a todos los niveles, ¿no? Luego, otro tema que me parece fantástico es que los colombianos se encuentran entre las personas más felices del mundo y esto es súper importante. Sabéis, para nosotros, por ejemplo, Finlandia, siempre lo decimos, Finlandia, que para nosotros es un destino tan importante, Laponia, está catalogado como el país más feliz del mundo. Bueno, pues que sepáis que Colombia se encuentra, toda su población, todos sus habitantes se encuentran entre las personas más felices del mundo, ¿no? Y luego, como os digo, es un país súper biodiverso, de hecho ocupa el segundo puesto en biodiversidad del mundo y, por ejemplo, como dato anecdótico, es el primer lugar de biodiversidad de mariposas de todo el planeta, ¿no? Podría deciros un montón de datos más, como que que es el país con mayor recursos hídricos del mundo, porque es un país que llueve muchísimo, que tiene más de 1.000 ritmos folclóricos diferentes y, como siempre me gusta decir, pues de regalo cultiva el mejor café del mundo, ¿no? Entonces, por esto creo que tenemos que estar muy bien informados, muy bien documentados para explicarlo a vuestros clientes pasajeros, así que vamos a ello. Bueno, primero, para que os hagáis como siempre hacemos en Icarion un pequeño esquema mental en cuanto a regiones, zonas turísticas, regiones geográficas, etcétera. En este mapa hemos preferido usar fotografías nuestras. Vais a ver que hay fotografías muy normales porque creo que os acercan muchísimo más al destino, ¿no? Si me permitís un poco la explicación. En este mapa os he puesto un poco pues, para que vierais primero dónde está Bogotá, dónde está Cali, Cartagena, Medellín, etcétera. Y luego al lado os he puesto un mapa con lo que son las zonas turísticas. Entonces, como regiones geográficas, para que sepáis, se puede dividir en 5. Caribe, Andina y Amazónica, que yo creo que son las más conocidas por todos. Y luego las zonas del Pacífico
y la Orinoquia, que es la frontera con Venezuela, que quizás son menos conocidas. Pero para que sepáis, se divide en cinco zonas o 5 regiones geográficas. Luego otro dato que también os llama la atención y me soléis comentar, la bandera es igual en cuanto a los colores, es igual a la de Venezuela y a la de Bolivia. Pero si os habéis fijado alguna vez, la franja amarilla que tiene la bandera de Colombia es casi el doble que el resto de los otros 2 colores, ¿no? Esto lo que ellos quieren demostrar y lo que quieren notar es la riqueza del país, ¿no? El dorado del que tanto se habla y el que vamos a hablar a continuación también. Luego, para que sepáis, se divide en 32 departamentos y cada uno de esos departamentos tiene su ciudad capital, que lo vais a ver también un poco después. Y respecto a las zonas turísticas, como os digo a la derecha, pues lo podéis dividir en 3. La zona del Caribe, la zona cafetera y la zona centro. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar obviamente por su ciudad capital, por Bogotá, con unos datos y estoy segura que os va a llamar la atención y vais a descubrir cosas que no conocíais sobre la ciudad, ¿no? Bueno, Bogotá es la ciudad más grande del país. Es una ciudad que a mí me sorprendió muchísimo porque es una ciudad absolutamente cultural. Yo no me la imaginaba como la vi para nada. Es una ciudad, como digo, eso, que no te esperas y que va a combinar arquitectura moderna con construcciones súper típicas, con calles coloridas, edificios altos. Entonces, como os digo, llama muchísimo la atención, ¿no? Tenéis que tener en cuenta, como ya os he dicho antes, que el clima en Bogotá va a ser fresco. Esto es por la altura. Ya sabéis que está rodeada de montaña y también, como sabéis, la cordillera que viene desde los Andes, que viene de la cordillera de los Andes, que viene desde Patagonia, al llegar a Colombia se divide en 3. Entonces, bueno, pues Bogotá se encuentra a una altura de unos 2.600 metros sobre el nivel del mar. Por eso ellos dicen también que tienen los edificios más altos del mundo. Ellos incluso bromean, ¿no? Y te dicen que son incluso más altos que los que conocemos como el típico edificio construido más alto del planeta, etcétera. Y esto no es por otra cosa que por la altura que tiene la ciudad, ¿no? Como digo, es una ciudad para vivirla, para pasearla, para disfrutarla de día, de noche, etcétera, ¿no? Y cosas, pues bueno, como os digo, cosas, vamos a ver a continuación, cosas que como dicen los colombianos, son imperdibles de la ciudad, ¿no? Al realizar el City Tour, que vamos a ver, como os digo, este contraste lo vamos a ver absolutamente claro y como veis aquí, ¿no? Pues bueno, esto podría parecer la típica estampa de la plaza de armas o de la plaza principal de cualquier ciudad de Latinoamérica, pero Colombia, o sea, Bogotá en este sentido se convierte muchísimo más al mezclarse con esos edificios y con esa arquitectura, ¿no? Una cosa que tenemos que hacer sí o sí para tener las mejores vistas de la ciudad es subir al cerro de Monserrate, ¿no? Que se puede subir, como veis, bueno, aquí tenéis varias fotos, se puede subir en funicular o en teleférico, ¿no? Aquí, como os digo, vamos a tener las mejores vistas de la ciudad y para que sepáis, por cierto, los pasajeros de Icarion cuentan con un pase VIP que evita todo tipo de colas y esperas para subir, porque es verdad que se suelen formar bastantes colas, obviamente, porque es algo imperdible, como dicen ellos, y todo el mundo quiere subir al cerro. Y como digo, van a tener las mejores vistas de toda la ciudad, van a poder observar que está rodeada por montañas, que es una ciudad, como digo, muy cosmopolita, pero muy verde a su vez, y la verdad es que es algo que tenemos que hacer sí o sí, ¿de acuerdo? Vale. Otro punto que tenemos que visitar sí o sí en nuestra visita a Bogotá, y a mí me sorprendió de verdad gratamente y me pareció fantástico, es visitar el Museo del Oro. El Museo del Oro a mí no me pareció un museo, me pareció una experiencia, porque aprendí muchísimo sobre las etnias, sobre los caciques, sobre la historia del dorado, como os he dicho antes, ¿no? Tiene más de 34.000 piezas de oro y esto hace que sea la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, es algo que sí o sí nuestros clientes tienen que visitar en Bogotá. Y luego el contraste, como os digo, con el centro histórico, ¿no? El barrio de la Candelaria, que es otro Bogotá absolutamente diferente, con la Plaza Bolívar, como habéis visto en la foto de antes, la catedral, etcétera, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, que no hay foto, pero para que sepáis, supongo que muchos de vosotros sabéis que Botero era paisa, como dicen ellos, es decir, nació en Medellín, ¿no? Entonces es muy interesante visitar el Museo de Botero, porque no solamente hay obras de Botero, hay obras de Picasso, es decir, de artistas de alto nivel al alcance de todos, ¿no? Y me pareció algo que lo tuvieran ahí, y además está en el barrio de la Candelaria, muy fácil de visitar
y me pareció fantástico que se pusiera arte de tan alto nivel al alcance de todos los pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, un poco, eso es lo que es un poco el centro de la ciudad, pero si nos alejamos un poco de la ciudad, de ver pues, bueno, todas esas calles, como habéis visto, coloridas, llenas de colores, etcétera. Bueno, por cierto, aquí me aprovecho para contaros, que no sé si sabéis, porque es verdad que la gente nos pregunta, es una ciudad enorme con más de 8 millones de habitantes, que las calles, es muy fácil ubicarse en Bogotá, porque las calles en Colombia se dividen en calles y carreras, con lo cual es un poco como Nueva York, es decir, en forma de cuadrícula, entonces es muy fácil ubicarse como turista, por ejemplo, pues decir, nuestro hotel está en la calle 92 con la sexta. Para que sepáis, las calles van paralelas a las montañas y de verdad que esto hace realmente fácil ubicarse a los clientes para que les digáis que se pierdan por la ciudad. Y bueno, y respecto a la diapositiva que ya os he puesto, pues como os digo, en los alrededores de la ciudad también hay ciudades importantísimos que visitar, ¿no? Y aquí os hemos destacado la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es la primera maravilla de Colombia, yo diría, es única en el mundo porque es una catedral que está completamente tallada en sal. Yo sé que es algo difícil hacerse la idea, ¿no? Pero os hemos puesto esas fotos para que veáis cómo es algo, es único, es increíble adentrarse y ver los colores, cómo cambia, cómo está construida. Entonces, pues para que lo tengáis en cuenta, que si alguien, por supuesto, además no recomendamos solo pasar una noche en Bogotá, si alguien tiene tiempo, que no deje de visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá a las afueras, ¿de acuerdo? Bueno, como veis voy a ir muy ligera, pero me parece que es lo más importante daros datos concretos para que podáis recomendar y prescribir el destino. Pasamos a Medellín. Bueno, Medellín se ha convertido en los últimos años y además me encanta por toda la transformación que ha sufrido la ciudad a nivel positivo. Medellín se ha transformado, yo creo, en uno de los puntos más importantes del país. Medellín ya sabéis que es conocida, a mí me encanta esta frase, como la ciudad de la eterna primavera, y esto se debe a la temperatura tan maravillosa que tiene durante todo el año, ¿de acuerdo? Así que aquí sí que el clima no es como Bogotá, que podemos tener un clima un poco fresco, aquí vamos a tener un clima fantástico todo el año. Y como os digo, me encanta mencionarlo y hablar abiertamente bueno, pues del renacer de una ciudad, ¿no? Siempre decimos, a mí me gusta decir que para entender un destino hay que acercarse a la realidad de ese destino, ¿no? Bueno, pues bien, Medellín al final es ese claro ejemplo espectacular que quiero destacar y que sepáis que lo ha hecho su gente, o sea, es un cambio hecho desde sus habitantes, ¿no? Es verdad que es una ciudad muy turística, tiene aproximadamente unos 2,5 millones de habitantes, pero tiene un pasado, como sabéis, reciente e impactante, ¿no? Es una ciudad que ha sufrido el narcotráfico, las guerrillas, luchas de poderes, y ver cómo se ha hecho este cambio, cómo se ha transformado la ciudad en primera persona y que aporta muchísimo a quien lo visita, me parece fantástico, me parece algo que no podemos dejar de visitar si vamos a Colombia, ¿no? Y además, si me permitís destacar que sepáis que es un cambio que se ha hecho por los jóvenes, y ha pasado a ser un lugar con un ambiente extraordinario y cultural impresionante. No sé si conocéis el programa, simplemente mencionaroslo, el programa Armas por Instrumentos Musicales, que hoy por hoy ya hay 27.000 jóvenes niños que hacen partícipe de este programa y que realmente consistía en cambiar las armas por instrumentos musicales, con lo cual podéis haceros una idea del cambio que ha sufrido la ciudad a nivel cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo tengáis muy en cuenta. Al final se han creado un montón de escuelas de música, de danza, de teatro, espacios culturales que son absolutamente importantes para los habitantes y para los pasajeros, ¿no? Y en este sentido, nosotros en Icarion vamos a incluir, por supuesto, pues la visita a la Comuna 13, que la tenéis por aquí, en el City Tour, bueno, que os va a permitir a los pasajeros tener una visión mucho más completa de lo habitual de lo que es la ciudad, ¿no? Pero antes de llegar a la Comuna 13, bueno, pues recordar, como os acabo de decir, que Botero era paisa, con lo cual esto lo vamos a ver por toda la ciudad, vamos a ver esculturas de Botero al aire libre y esto es simplemente un ejemplo de cómo se ha transformado a nivel cultural la ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto, recomendar a todos los pasajeros que hagan el City Tour y que no dejen de visitar, como os digo, como nosotros llamamos el Tour de la Innovación, que consiste en juntar la Comuna 13 en el City Tour, ¿no? Vamos a incluir el Graffitour, que va a permitir, como os digo, pues ver a través de los grafitis la transformación absoluta cultural de un barrio
y de una ciudad completa, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto unas imágenes de fotos reales para que vierais en qué consiste, ¿no? Y cómo se ha transformado esta ciudad. Y luego, otra visita que también recomendamos siempre para hacer desde Medellín es una visita que se hace conjuntamente, llamado el Peñol y Guatapé, ¿no? Está a unas 2 horas de Medellín, se hace la visita, como digo, conjunta, se hace la visita de Guatapé, que vais a tener aquí unas imágenes, que es una ciudad colorida. Es más, en Icarion vamos a hacer parte de la visita en tuk-tuk, que lo hace súper auténtico, y luego el otro punto visitado es el Peñol, que como sabéis es una roca gigante. Ya sabéis que se encuentran los 2 puntos a unos 70 kilómetros de Medellín, y la piedra del Peñol es un monolito, como indica en la diapositiva, de más de 200 metros de altura, con más de 700 escalones, y que siempre recomendamos llegar hasta la cima, pero bueno, hay que estar un poco en forma, tampoco se requiere una condición física muy potente, pero sí que hay que estar en buena condición física, y a mí me gusta llamarlo un poco el Sigirilla, ya sabéis, la roca gigante de Sri Lanka tan famosa, pero es el Sigirilla de Colombia, con lo cual todo el mundo que vaya a Medellín recomendamos siempre que visite la Piedra del Peñol y Guatapé, que como veis es una ciudad, un pueblo súper colorido y que nos lleva automáticamente al Colombia más auténtico. ¿De acuerdo? Bueno, y de Medellín vamos a Cali. Bueno, en Cali sí que me gustaría hacer un inciso o comentaros. A Cali ya sabéis que es donde llega el vuelo de World to Fly. La programación de Icarion está basada normalmente en la línea regular, obviamente, ¿no? Pues porque nuestros programas normalmente pueden entrar por Bogotá, por Cartagena, por donde fuera. Pero es verdad que tenemos que mencionar, bueno, tenemos el vuelo de World to Fly y también hay posibilidad de volar con World to Fly. Entonces, por supuesto, y aprovechando esto, para que sepáis y para que tengáis conocimiento, si es que vais a vender este vuelo, hay unas preguntas que son muy recurrentes que nos hacéis a diario en las visitas en las agencias, o me llamáis y que nos consultáis, ¿no? Si realmente merece la pena Cali, cómo es Cali. Bueno, pues dejadme deciros que Cali merece la pena absolutamente. Quiero que sepáis, porque a veces quizá perdemos ese punto, ¿no? Que está ubicado en el departamento del Valle del Cauca, con lo cual os podéis imaginar cómo es paisajísticamente los alrededores de la ciudad. Y es una ciudad que de verdad que merece la pena y que, bueno, pues al final es una ciudad con muchísima vida. Ya sabéis que es mundialmente famosa por la salsa, por el baile. Tiene, por cierto, un gran número de discotecas en el barrio de Juanchito para que recomendéis y tengáis en cuenta y digáis todos estos tips. Ya sabéis que nosotros nos ofrecemos, nosotros, todos los compañeros de comercial, todos mis compañeros, vuestros delegados, todo el departamento de Elena Elvira, os vamos a poder decir siempre consejos y datos para que deis a los pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como sabéis, es mundialmente famosa por la salsa y el baile, y eso se ve en la ciudad, se nota, ¿de acuerdo? Pero también es una ciudad pues muy cultural y con unos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como veis ahí, como la Catedral de San Pedro, que está en el casco antiguo, el monumento a Cristo Rey, el museo de la Tertulia, que es de arte moderno, hay un teatro al aire libre, y luego, bueno, en el tour vamos a llegar hasta la iglesia de la Merced, que es donde nació realmente la ciudad, donde nació Cali, ¿no? Y es un lugar lleno de historia y significado, ¿no? Y pues bueno, otro punto súper importante de Cali es el famoso gato del río, que se ha transformado en algo que se ha convertido en algo súper instagrameable y de hacer muchísimas fotografías y que todo el mundo nos pregunta y visita, ¿no? Es un lugar que tiene muchísimo encanto, un poco de misterio, y bueno, pues que sepáis que hay un montón de esculturas de gatos, se llama el Parque de las Novias del Gato, y como digo, es un punto que todo el mundo, que además nos lo estáis pidiendo, tiene que ir a sacar unas fotografías o a ver si visita Cali, ¿de acuerdo? Y para adentraros de lleno en Cali, yo os recomendaría el programa Colombia Esencial. Y luego también ritmo, paisajes y cultura. Si mal no recuerdo, luego Elena me corregirá si lo he dicho de memoria mal, pero yo creo que es así, y ahí podéis encontrar el Cali más auténtico. Y respecto a las distancias, que esto venía y así prefiero hacerlo dinámico y que vayáis viendo, respecto a las distancias, que es otra cosa que nos preguntáis siempre,
¿de acuerdo? Las distancias que hay desde Cali, si cogemos el vuelo de World to Flight, al resto de puntos, ¿no? Bueno, pues ahí os he puesto, por ejemplo, para que tengáis en cuenta, a Medellín hay unos 440 kilómetros. Tenéis que tener en cuenta que no tardamos en hacer los kilómetros lo mismo que tardamos aquí. A Bogotá hay unos 450. Y al eje cafetero, que sí que podéis hacer también en el programa de nuestros compañeros de New Blue, hay 211 kilómetros, pero para que tengáis en cuenta os he puesto las horas. Se tardan 4 horas por carretera, ¿de acuerdo? También podéis hacerlo en avión, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podéis hacer un programa que lo haga en avión para evitar esas 4 horas, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos al eje cafetero. Podemos volar o a Pereira, no os preocupéis porque lo vais a ver a continuación y os va a quedar súper claro, ¿eh? Cuando vamos al eje cafetero podemos volar o a Pereira o a Armenia, o como digo, ir por carretera, ¿no? Bueno, el eje cafetero, aquí yo creo que se me va a notar y se me va a ver, creo que es, bueno, creo no, para mí fue lo más espectacular del país. Creo que, bueno, se ha convertido en un reclamo por sí mismo de todo el país y yo creo que estaréis de acuerdo y que seguro que me decís después que lo están pidiendo muchísimo y que la gente quiere ir a Colombia por el eje cafetero, ¿no? Para que sepáis, ya es el primer motivo por el que los turistas extranjeros, no hablo solo de españoles, sino todos los turistas extranjeros visitan Colombia en la actualidad, superando a Cartagena o superando Medellín, por el café y por todo lo que rodea el café. Y se ha convertido en el segundo lugar más visitado del país después de Cartagena, que Cartagena al final, todos sabemos, es un destino turístico en sí mismo, ha habido incluso vuelos directos, en fin, que es un destino que per se reclama a turistas, ¿no? Bueno, pues que sepáis que el eje cafetero se ha transformado en el segundo lugar más visitado del país, ¿de acuerdo? Entonces yo os voy a intentar explicar un poquito en qué consiste, por qué es tan famoso y qué experiencias os ofrecemos en Icario, ¿de acuerdo? Un poco, como digo, la foto no es maravillosa, pero os va a poner un poco para que sepáis dónde estamos ahora. Estamos en la zona azul, que sería la zona cafetera, ¿vale? Entonces, para que sepáis aquí, son 3 departamentos, como ya os he dicho, cada uno con su ciudad capital. Tenemos el departamento del Quindío, que la capital es Armenia. Tenemos Risaralda, que la capital es Pereira y que es donde por otra parte van a llegar la mayor parte de los circuitos y de los vuelos. Y luego tenemos Caldas, que la ciudad capital es Manizales, como dicen ellos, Manizales, que quizá se ha hecho famoso por la famosa serie de televisión más, porque es donde se encuentra la famosa Hacienda Venecia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es mejor? Pues depende de los pasajeros. Depende de si quieren estar cerca del Cocora o si quieren alojarse en una hacienda cafetera o no, o quieren alojarse en una ciudad como Pereira, que es una ciudad con servicios, con centros comerciales, pero que también está muy a mano para hacer las actividades propias del eje cafetero. Entonces, aquí, como os digo, bueno, yo, si me permitís mi opinión como viajera y como profesional, yo creo que aquí hay que experimentar absolutamente todo lo que es el proceso del café. Entonces, todo este proceso del café, pues obviamente donde se vive mejor es en una hacienda cafetera, ¿de acuerdo? Ahí os he puesto los diferentes hoteles. Arriba, en la parte superior, tenéis la hacienda Combia, que a mí me encantó, una hacienda cafetera con un montón de historia y donde puedes hacer absolutamente el proceso del café, que os lo voy a explicar ahora. Abajo tenéis la famosa hacienda Venecia de Manizales, tan famosa por la serie de televisión de Netflix. Y luego os he puesto para que veáis, pues bueno, el Sonesta, que es un hotel convencional. Por supuesto, no sé si Elena estará de acuerdo conmigo, luego nos lo dirá, pero yo recomiendo absolutamente alojarse en una hacienda cafetera o en un hotel que sin ser una hacienda cafetera sea un hotel con encanto cerca de Pereira, como el Sazagua, que también me encanta. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepáis, desde todos los alojamientos se pueden hacer, depende obviamente de los días que tenga el cliente. ¿Qué se puede hacer desde aquí? Bueno, pues se puede obviamente vivir, como os digo, toda la experiencia del café y vivir en primera persona pues toda esta actividad, ¿no? Como veis ahí, bueno, pues a mí me estaban explicando que hay que poner 100 mililitros de agua por cada 7 gramos de café sin poner electricidad, bueno, todo que a mí me parece que para todos los que amamos el café, los que adoramos el café, la experiencia que se vive en el eje cafetero de Colombia pues va mucho más allá de que te guste esta bebida, ¿no? Va de aprender pues que no todo se cultiva igual y que no es todo para consumir de la misma manera.
va de conocer, que si me permitís os lo voy a contar en 3 segundos, de cómo la leyenda, a mí me la contó el guía del eje cafetero, Jorge, que era maravilloso, me pareció súper interesante para que contéis a los clientes, que en el año 450 después de Cristo, el café, no sé si sabéis, fue descubierto por casualidad, por un pastor que se llamaba Caldi, y Caldi notaba que sus cabras se volvían muy activas y saltaban muy enérgicamente al comer los frutos rojos de la planta del café, ¿no? Entonces él llevó el rebaño, junto con los frutos, a los monjes para pedirles, pues porque pensó que estaban endemoniadas, entonces para pedirles que curaran un poco a los animales, ¿no? Entonces los monjes oraron por las cabras y sin más, hicieron una infusión y la probaron de esos frutos y les pareció súper amarga, con lo cual tiraron la planta al fuego y al final, al quemarlo, salió de manera casual, pues bueno, el aroma. Entonces decidieron hacer la infusión, pero con el fruto tostado. Y descubrieron así pues esta bebida increíble, ¿no? Como veis, me parece algo muy chulo para cuando, porque os van a preguntar los clientes por el tema del café, del eje cafetero. Entonces, que sepáis que un cliente que va a alojarse en una hacienda cafetera va a conocer todo lo referente del café respecto a las variedades, ya sabéis, arábica, etcétera, que por cierto, todo el café que se planta en Colombia por la altitud, porque todo lo que está a más de 800 metros de altitud creo recordar, es arábica, con lo cual Colombia es arábica, y que Colombia también va a apostar siempre por la calidad, no por la cantidad, no es el primer productor de café del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, no hay nada como realizar en primera persona esta actividad en la propia hacienda, recorrer los cafetales, recolectar, ver el proceso, degustarlo. Bueno, y luego también, como os he dicho antes, y aunque suene muy frívolo, la potencia, ¿no?, de las series de televisión, del cine. Es verdad que la serie de Netflix, aunque me habéis dicho, porque yo no lo sabía, me habéis dicho que había otra serie anterior que no era de Netflix, que la de Netflix es una adaptación, la famosa serie Café con aroma de mujer, ¿no? Pues bueno, ha colocado en el mundo este destino en Colombia, ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos encantados de que así haya sido y que recomendéis de verdad, pues bueno, alojarse en una auténtica hacienda y que los pasajeros puedan hacer, como veis ahí, desde hacer su propio cestillo recolector, recolectar los frutos, aprender a diferenciar, etcétera, y de verdad que es algo único y que para mí es algo imprescindible para un viajero que va a Colombia. ¿De acuerdo? Ahí tenéis unas imágenes y también a mí me llamó mucho la atención para que veáis cómo es la planta del café, que yo no me la imaginaba tan salvaje, ¿no? Y todo el proceso del secado, del tueste, es algo sin duda que, como dicen ellos, es imperdible. ¿Vale? ¿Y qué más se puede hacer desde el eje cafetero? Bueno, pues por supuesto visitar lo más impactante del país, paisajísticamente para mí, obviamente, y teniendo todo el respeto a sitios como Tayrona o parques nacionales naturales, ¿no?, que es el Valle del Cocora. El Valle del Cocora, que yo no sé si sabéis, se llama así porque Cocora era el nombre de la hija del cacique de la zona, que es que todas estas cosas son maravillosas, y significa princesa del agua, ¿no? Es el Valle del Cocora, es el valle, para que sepáis, donde se encuentran las palmeras de cera, que ya sabéis que es la planta nacional de Colombia, que desgraciadamente se encuentran en peligro de extinción y que son las palmeras más altas del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se hace un recorrido por todo el parque nacional y, bueno, la naturaleza de este lugar es increíble, no pensaba que había más fotos. Es increíble, incluso vamos a tener la posibilidad de ver el cóndor porque hay uno, nosotros lo vimos y fue algo de verdad de llorar. Entonces, bueno, es verdad, y esto os lo digo a vosotros como profesionales, vosotros sabéis filtrar mucho mejor que nosotros la información a la hora de tener el cliente, al pasajero delante, para que sepáis un poco, lo tienen muy bien montado, me refiero, que hay muchos puntos para sacarse fotos. Hay las letras, ¿no?, que pone Cocora, hay un nido para hacerse fotos que emula un poco al nido del cóndor, pero quiero que sepáis que no pierde ni un ápice de autenticidad el lugar por esto. Pero es verdad que quiero que lo sepáis por si os lo comenta algún cliente. Hay unas manos, que igual habéis visto, seguro que habéis visto en Instagram, unas manos gigantes que la gente sube y se hace fotos. La más famosa, por cierto, para que sepáis, es la mano de Acaime. Entonces, bueno, como os lo van a comentar, pues yo prefiero, como siempre, pecar de que os sobre información a que os falte, ¿de acuerdo? Pero bueno, que en cualquier caso, como os digo, no pierde un ápice.
y todo nosotros lo tenemos que ver bajo el prisma que hay que verlo a nivel profesional, ¿de acuerdo? Entonces, el valle es precioso. Yo, mirad que soy del norte, no he visto un verde en mi vida como el de Colombia, un verde que parece que lo han subido 3 tonos, un verde brillante, casi fosforito. Entonces, pues bueno, que sepáis que aquí los pasajeros Icarian también van a tener la posibilidad, que no sé si habéis visto, supongo que sí, vídeos nuestros en redes, de plantar una palmera, que como digo está en extinción, una palmera de cera, que se llaman así porque el árbol segrega cera, y bueno, pues vamos a poder plantar y contribuir así al desarrollo de la sostenibilidad de la zona y nos vamos a convertir en guardianes de la naturaleza de Colombia, que a mí me pareció algo espectacular para realizar con los clientes, ¿de acuerdo? Y desde aquí también vamos a visitar los famosos pueblos detenidos en el tiempo, como son Salento, que lo tenéis ahí en la foto, y Finlandia, Finlandia sin N, porque es verdad que a veces, bueno, yo misma no, os podemos confundir, pero para que sepáis, viene de filia, de la palabra filia, que es hija, y de andia, de andina, ¿no? O sea, es como la hija de andina, ¿no? Entonces, estos pueblos, estos dos pueblos, que son, por cierto, los dos han sido escenarios de la famosa serie de televisión, desde donde se casaba, ¿cómo se llama? La gaviota con Sebastián y la plaza iban en los Willys, en los 4x4, iban a recolectar el café, etcétera. O sea, a la gente le encanta que sepáis, bueno, pues que son plazas, edificios absolutamente coloridos, iglesias típicas, tiendas de artesanía, que se pueden comprar, por ejemplo, los famosos bolsos auténticos, Wayuu, que también me lo preguntáis mucho, y bueno, hay cafeterías auténticas que se puede degustar el café de manera absolutamente tradicional. Sabéis que ellos lo mezclan con queso y con chocolate. Bueno, es algo que de verdad hay que probarlo, aunque es para gustos, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que todo esto se hace desde el eje cafetero. O sea, que no es solamente ir a ver el café y ya. Vamos a ver el Valle del Cocora, vamos a ver los pueblos tenidos en el tiempo y lo convierten de verdad en un par de noches, 3 días maravillosos en el eje cafetero. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí ya llegamos a la famosa Cartagena, ¿no? Que Cartagena, bueno, como veis ahí es el primer destino del país, como os he dicho antes, es un destino en sí mismo, es una ciudad súper bien comunicada, ellos la llaman la heroica, ya sabéis, y quiero que sepáis que tiene un contraste muy fuerte, lo vais a ver después y he intentado hacerlo para que lo veáis, para que lo comprendáis con imágenes, ¿no? Bueno, como os digo, bueno, que sepáis, por supuesto, su centro histórico es patrimonio de UNESCO, es fantástico pasear por sus calles y vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, que yo creo que os va a quedar claro para siempre, cómo es y por qué tiene este contraste, ¿no? Primero, una vez más, para que os situéis, en la zona naranja, estaríamos ahora en la zona del Caribe, que después veréis brevemente también, hablaremos de Tayrona y Santa Marta, San Andrés, etcétera, pero estaríamos en la parte del Caribe, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis un poco las zonas que, como os digo, lo vais a ver en fotografía. Hay varias zonas hoteleras, pero es verdad que un poco para que sepáis, nosotros utilizamos o bien el centro histórico o la zona de Boca Grande, ¿de acuerdo? Hay otras zonas, de hecho hay una zona que la tenéis ahí puesto, que está a unos 7 kilómetros del aeropuerto, que está repleta de hoteles de todo incluido, que no os recomiendo, está principalmente lleno de canadienses y americanos que no salen prácticamente de los resorts, con lo cual no es nuestro perfil y no es estilo Icarium, ¿de acuerdo? Con que os quedéis con la zona de Boca Grande y el centro histórico, me conformo, ¿vale? Y aquí, un poco para que veáis, creo que estas fotos las hemos puesto así, para que veáis lo que os digo de que parecen dos ciudades en una, ¿de acuerdo? Vais a ver, mirad una foto y mirad otra. Es decir, una es la zona moderna, la zona de Boca Grande, que como veis ahí, bueno, la llaman también la pequeña Miami, son calles paralelas a la playa, está llena de edificios altos, mirando al mar, hay un montón de hoteles conocidos aquí, el Caribe, el Hilton, el Dan, bueno, hay un montón de hoteles muy buenos y con playa y es una zona que tiene un ambiente nocturno increíble, pero para que veáis un poco el contraste, para que el pasajero tenga la opción de decidir dónde quiere pasar las noches en su estancia en Cartagena, ¿de acuerdo? Por otra parte, como os digo, el casco histórico, que como os he dicho ya, es patrimonio de UNESCO, que son calles coloridas, balcones, ambiente también por la calle, pero diferente, música, color, pues quizás la esencia de Colombia, ¿no? Y bueno, posibilidad de ver las palanqueras. Entonces, quería explicároslo así para que veáis un poco la diferencia. Y en esta foto, además, que lo refleja perfecto, vais a ver, por supuesto, los hoteles dentro de la zona histórica van a ser hoteles tipo boutique, casonas tradicionales,
están dentro de la zona amurallada. Por ejemplo, en la Nanda, bueno, tenéis ahí la foto que tiene, tiene una piscina que está hecha en el propio muro que sustenta el hotel. Todos van a tener, ahí tenéis otro, todos tienen rooftops que tienen vistas a la catedral, con ambiente colonial. Entonces, bueno, obviamente no tiene nada que ver, pero como digo, para que sepáis vosotros como profesionales las dos zonas diferentes de Cartagena, ¿vale? Aquí tenéis imágenes. Y, por supuesto, barrios que no podemos dejar de visitar. Getsemaní. Getsemaní es, si os digo que es la famosa calle con los paraguas de colores colgados, seguro que sabéis que, por cierto, es la portada de monográfico de Icarion y es una fotografía que es fotografiada de esa calle por excelencia en todo Cartagena. Son calles llenas de grafitis, con un ambiente nocturno. Ahí tenéis la imagen de Getsemaní, la calle de los paraguas. Hay imágenes, por ejemplo, con pintadas de Gabriel García Márquez, ahí con alas para que te hagas muchas fotos, pero es unas calles que están llenas de banderines de colores, de adornos. Bueno, en definitiva, a mí me parece una fantasía. Y también, como os he dicho, pues se pueden ver las famosas palanqueras. Por supuesto, de noche hay que vivirlo igual, ¿eh? El ambiente es increíble, muy seguro. Yo fui sola y en ningún momento esto, como os he dicho antes, estamos entre profesionales y hay que, lo mismo que os he hablado de Medellín, yo recuerdo una campaña que hicimos, que Elena se acordará, hace como 15 años, con ProColombia, que el eslogan era: el único peligro es que te quieras quedar. Bueno, pues tal cual. Yo estuve sola y en ningún momento sentí ningún tipo de miedo o lo que fuera, ¿no? Y como digo, toda esta zona, pues bueno, ver las palanqueras, hablar con ellas, conversar, que al final forman parte de la historia y del patrimonio de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que es Cartagena. Espero que lo hayáis tenido claro con estas dos zonas tan marcadas. Y otro punto que también visitamos y que lo vamos a visitar desde Cartagena, porque es la parte insular de Cartagena, son las Islas del Rosario, que siempre me preguntáis, ¿qué son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo vamos a poder ver? Bueno, pues para que lo tengáis claro hoy y para siempre, os lo voy a explicar con las preguntas que nos soléis hacer, ¿no? Las Islas del Rosario, para que sepáis, es un pequeño, me ahogo de ir tan rápido, es un pequeño archipiélago, que sepáis, ¿vale? Que está formado por 27 islas. Y como os he dicho, es la parte insular de Cartagena, ¿vale? Las más conocidas, pues ahí tenéis Isla Grande, Isla Múcura, Marina, la Isla del Tesoro, la Isla del Rosario, Barú, etcétera, ¿no? Se puede ir por carretera, pero nosotros obviamente recomendamos ir desde el muelle, desde Cartagena, ¿de acuerdo? Y hacer la visita. Visita puede ser visita porque se puede alojar el cliente o puede hacer la excursión de un día, ¿de acuerdo? Por eso digo que la excursión de día es semejante un poco a la que se hace en otros destinos de playa. Es decir, pues snorkel, actividades acuáticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, para que sepáis, es un parque nacional y obviamente tiene una importancia suprema. También es verdad que no todas las islas son igual de bellas, ni igual de tranquilas, ni igual de mágicas, ¿de acuerdo? Entonces, para que sepáis, bueno, en la península de Barú, al lado justo de las islas de Rosario, y como os digo, se puede acceder por mar o por tierra desde Cartagena y se puede hacer la excursión o dormir, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo que os digo, lo que os quería decir con esto es que tenéis que tener un poco cuidado a qué isla van. Obviamente nosotros, como en manos de Elena y del equipo, no vamos a tener ningún problema, porque hay algunas islas que yo pues, tuve la posibilidad de ver, que están llenas de gente de venta ambulante, gente que te ofrece masajes, de motos de agua, de muchísimo ruido. Es decir, que intentar no ir solo a las que son fiesta. Hombre, si el cliente quiere y quiere ir a pasar el día, pero bueno, a la hora de alojarse, yo recomiendo la Isla del Encanto, que la tenéis aquí, que te sientes como un absoluto Robinson. Es 1 hora aproximadamente en lancha, tienes camas, tienes un buffet para comer y hay una parte, la parte izquierda de la foto, es donde están los clientes que van de día, pero la parte derecha solo entran los clientes del hotel. Como veis, son como bungalows construidos de materiales de madera, paja, bambú, espectacular, y de verdad la experiencia es de sentirte en una isla desierta llena de vegetación por una noche o las que los clientes quieran, ¿de acuerdo? Entonces esto quería destacarlo para que lo supierais, ¿de acuerdo? Vale, y ahora muy brevemente, vamos súper bien de tiempo, pero muy brevemente, pues lógicamente vamos a mencionar otros lugares muy importantes que toca la programación de Icarion, pero que tenéis que saber por lo menos
Pues, ¿qué son, no? Seguro que los nombres os suenan, pero para que sepáis qué son. San Andrés. Bueno, San Andrés, yo creo que todos sabéis, es una pequeña, súper pequeña, tiene creo 12 por 3 kilómetros, una isla muy pequeña del Caribe, que obviamente es famosa por las playas que tiene de arena blanca espectacular, agua clara, cocoteros, en definitiva, un verdadero paraíso terrenal. Con lo cual, que contrasta además porque tiene una animada, bastante animada, música reggae, así como muy jamaicana, ¿no? Entonces, de verdad que si alguien quiere hacer una extensión a playa, además de Cartagena, pues que no deje de visitar San Andrés, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una imagen y varias imágenes de cómo es. Otro lugar es Santa Marta. Santa Marta también estaría en el Caribe, para que os situéis de nuevo en la zona naranja que os he enseñado antes. Tiene una temperatura ideal, un poco como Cartagena, y es una ciudad que, como os he dicho, está en el norte del país, en el departamento de la Magdalena, pero que tiene una vida súper animada, muy colombiana, muy auténtica. Y luego la comida es impresionante. ¿Y qué tiene de peculiar o por qué normalmente vamos a Santa Marta? Porque normalmente nos sirve y es la puerta de entrada para visitar el Parque Nacional Natural de Tayrona, que esto sí que os sonará a todos y que para mí también es un imprescindible, si por supuesto el pasajero o el cliente dispone de días, pero creo que es algo que hay que visitar sí o sí. Luego Elena nos dirá su opinión, pero estoy segura de que va a estar de acuerdo conmigo. Como os he puesto ahí, es un parque nacional natural y que sepáis, el nombre lo debe a un grupo indígena que habitó en la zona y es de verdad un espectáculo a nivel de vegetación. Hay cientos de aves en total libertad. A mí me recuerda a sitios como a Costa Rica, como a Seychelles. O sea, es algo de verdad que, bueno, es impresionante y sobre todo el tema de los atardeceres, de los paisajes, de los animales, de verdad que no dejen de visitarlo porque es algo muy, muy potente en el destino, ¿de acuerdo? Y luego otros puntos para que sepáis, ya si os piden, por ejemplo, pues queremos hacer avistamiento de ballenas jorobadas. Bueno, pues recomendarles Bahía Solano. Ya sabéis que este avistamiento es de junio a octubre, pero no solamente van a poder ver ballenas jorobadas, si van a Bahía Solano, os hemos puesto ahí, por supuesto, que tengan en cuenta todo el tema del desove de las tortugas marinas, el desove del pez aguja, que quizá esto es como un poco más específico, ¿no? Un pasajero quizá debe tener como algo concreto que está buscando, pero que sepáis que es un sitio intocado, de hecho hay que llevar efectivo, como bien indica ahí, no existen cajeros, y que si alguien nos pregunta para ir al Pacífico a ver las ballenas, Bahía Solano, ¿de acuerdo? Y bueno, y Caño Cristales, que esto es otro parque natural, que quizá os es más desconocido, pero quedaros con el nombre porque lo vais a empezar a escuchar a tope, y cuando digo a tope es a tope, realmente es un río con infinidad de aves y bueno, seguro que habéis visto imágenes, pero de verdad lo impresionante es que cambian de colores, como estos tonos que veis ahí, mostazas, ocres, granates. No sé si habéis visto imágenes de los colores que toma, el río es impresionante. Nosotros tenemos un programa que se llama Colombia de Ensueño, para que lo recomendéis. De verdad, quedaos con este nombre porque se va a empezar a pedir y a visitar muchísimo. Recordad que recomendamos siempre visitarlo el segundo semestre del año, ¿de acuerdo? Para ver realmente este espectáculo, porque las plantas están en el máximo esplendor, como indica la diapositiva, ¿de acuerdo? Y para terminar, por supuesto, la Amazonía, el Amazonas, ¿no? Quizá los pasajeros han ido a Amazonas, pues desde otro país, obviamente, como hemos hecho otros, ¿no? Pero es verdad que la Amazonía colombiana es impresionante y si el cliente no lo ha visitado, recomendadlo sí o sí. ¿De acuerdo? Es otro lugar imprescindible y parece que tiramos de otros países para visitar Amazonas, ¿no? Tenemos un programa que se llama... no me acuerdo del programa, luego nos lo va a decir Elena, como lo estoy diciendo así de memoria, pero que sepáis que, como sabéis, es el pulmón del mundo y que es un contacto extremo con la naturaleza, ¿de acuerdo? No dejéis de perder la Amazonía colombiana. Vale, y esto sería todo un poco, no sé si he ido, yo creo que os he dado datos concretos, muy específicos de Bogotá, de Medellín, de Cali, del eje cafetero, de Cartagena,
de las Islas del Rosario y de sitios como Tayrona, etcétera, que tenéis que saber. Por supuesto, la programación es súper extensa y podríamos hacer, pero en un webinar siempre intentamos daros datos concretos, útiles, de verdad que sean eficaces, de manera distendida que os ayuden a la venta, ¿no? Entonces, aquí, para terminar, si me permitís, como sabéis, tenemos una programación que se llama El Gran Viaje a través del Paladar, que consiste, ya yo creo que lo sabéis porque tenemos de hecho una formación que cocinamos y luego comemos los platos típicos de cada país que os estamos presentando. Entonces, esto no es otra cosa que aunar estos dos placeres, ¿no? Viajar y comer. Entonces, quiero que sepáis, os invito de verdad a que echéis un vistazo a la web porque va mucho más allá de hacer un itinerario con recomendación de restaurantes que tengan estrella Michelin. Eso sería muy fácil. Lo que hemos hecho son 12 programas que los hemos elaborado junto con chefs de estrella Michelin y de verdad os recomiendo, para no entreteneros aquí hoy, que echéis un vistazo en la web porque además de ser itinerarios muy interesantes basados en la gastronomía del país, tenéis además las recetas propuestas por estos chefs en cada itinerario, lo tenéis con un iconito de un gorro de cocina y de verdad que tenerlo muy en cuenta y os recomiendo que le echéis un vistazo porque os va a ser, es algo que también, al igual que el slow travel, es algo que cada vez demandan más los clientes, ¿no? Viajar para experimentar, viajar para conocer, para degustar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, Colombia en este sentido es un paraíso para el paladar. Ya sabéis que ellos dicen que tienen tantas frutas que no repetirás en un año completo de fruta cada día. O sea, es impresionante. Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta a nivel de paladar, por supuesto, ¿no? Aquí, por supuesto, todos sabéis nuestro compromiso con la sostenibilidad. Lo habéis visto en un montón de cosas que os he ido mencionando en la presentación. Recordar que nosotros no hacemos sostenible solamente, que seguimos mejorando en materia de sostenibilidad, por supuesto, con nuestro acuerdo, por ejemplo, con FADA para la política del bienestar animal, y que de verdad que nosotros nacemos sostenible y que vamos a seguir luchando y mejorando en este sentido, como no puede ser de otra manera. ¿De acuerdo? Y luego, si me lo permitís también, esto me lo habréis oído muchísimas veces, a mí y a mis compañeros seguro, os ponemos la reputación online de reseñas reales de Google que tiene Icarion, que tiene un 4,6, que podéis decir, joder, pues ¿cómo nos pone esto si es un 4,6? Bueno, un 4,6 nosotros en la vida siempre hacemos todo sobre 10, es decir, este plato estaba de 10 o estaba de 12 sobre 10. Siempre nuestro corte va a ser el 10, ¿no? Si esto que está basado en 5 lo multiplicáis por 2, sería un 9,2, con lo cual es un sobresaliente. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que esta reputación online basada en comentarios reales de vuestros pasajeros es muy difícil siendo un tour operador al que los clientes no ven? O sea, nos ven en el destino, pero no nos conocen como vosotros, que estáis sentados frente a ellos, les explicáis, les aconsejáis. Entonces, simplemente permitirme que os lo mencione, que son testimonios reales y que son palabras y frases tan increíbles como espectacular, el viaje de nuestra vida, completa dedicación, pero que por supuesto, y como siempre decimos, seguiremos mejorando y seguiremos trabajando para que ese área de mejora pues, sea cada vez más cortito y que sigamos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no sé, espero haberos ayudado, espero haberos dado información realmente útil, como os digo, sobre este destino tan maravilloso, un destino absolutamente emergente, como no me canso de repetir. Daros las gracias, como siempre, y que de verdad que lo tengáis muy presente porque va a ser es ya un destino emergente en nuestro mercado y tenemos que estar muy al día. No sé si tenéis alguna duda, voy a ponerme la cámara y también invito a Elena. Espero que os haya gustado de verdad y que lo que necesitéis, pues ahora hablamos. Pues hay muchas preguntas aquí preparadas. Así que, a ver, Elena, que ahora puedes encender tu micro, Elena. Buenos Perfecto. días. Elena se pone el micro, deciros que os he puesto el contacto ahí del departamento, obviamente, latinoamerica@icarion.es, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa que necesitéis, alguna cotización a medida o lo que fuera, ¿vale? Muy bien. Empezamos con Eva. Dice, esta pregunta es buena, ¿eh? ¿Qué tal es la seguridad ciudadana, sobre todo en Bogotá y Medellín, como grandes ciudades? Bueno, pues un poco como os he dicho, también Elena puede contar su experiencia. Yo viajé sola y la verdad es que en ningún momento sentí miedo o inseguridad, vamos a decir. Por supuesto, hay muchos controles en los aeropuertos, etcétera,
hay bastante policía a pie, pero de verdad que me sorprendió gratamente en ese sentido. No sé si Elena os puede contar también su opinión. Totalmente de acuerdo. Obviamente, como en todas las ciudades, hay zonas en las cuales hay que tener cuidado o directamente no ir, pero en lo que es la zona turística o la zona normal, vamos, ni siquiera turística, en el día a día no hay mayor problema. Bueno, Josep manifiesta que quiere hacer un grupo. ¿Tendría que hacerlo en ese mail de contacto? No, los grupos, Puede enviarlo ahí. bueno, sí, pero que sepan que tenemos un departamento de grupos y lo puede pedir a grupos@icarium.es. Pero como dice Elena, también lo enviáis aquí. Elena, si no, el equipo lo desvía a Cristina de grupos y su equipo. Todos los caminos conducen a Cristina, ¿no? No, no soy yo, soy Cristina. Ah, vale. Vale, bueno. Mira, Pero bueno, ahí me lo pueden mandar, no pasa nada, pero sí. Eva pregunta por el nivel de vida, los precios, por ejemplo, de una comida en un restaurante. Elena, ¿contestas o contesto? Pues, sí, da igual, hay de todo. Tienes desde muy baratito hasta muy caro. Igual que poder tomarte, a lo mejor te tomas una cerveza y te cuesta más o menos lo mismo que te puede costar aquí en España. Obviamente, si vas a un chiringuito sale más barato, si vas a un hotel sale más caro. Pero bueno, si puedes comer en la calle, pues a lo mejor un plato, porque los platos son bastante contundentes. Un plato paisa, por ejemplo, que no te lo acabas, un plato paisa. Yo siempre digo que paisa que no te lo puedes acabar, por eso se llama así, que ya sabéis que tiene 7 ingredientes, creo que son, ¿no? U 8, Elena. ¿Y qué puede costar, Elena? ¿11 dólares? O 11, Sí, una 11 cosa así. Con la bebida, pues al final te sale 15 euros Eso y es. comes bien. Muy bien. Y Manuel pregunta, ¿en Bogotá es posible realizar la visita de Villa de Leyva? Sí. Sí, lo que pasa es que desde Icario no recomendamos la visita del día completo, ¿vale? Porque realmente son casi 3 horas de ida con 3 horas de vuelta y se hace un poquito pesado, teniendo en cuenta que es verdad que Bogotá, al no tener sistema de metro ni ningún transporte que no sea por carretera, suele haber bastantes atascos. Entonces, sí que merece la pena ir a pasar una noche. Es una ciudad muy bonita, cuenta con una de las plazas más grandes, son 14.000 metros. Es una ciudad totalmente detenida en el tiempo, es salir, caminarla, luego se puede visitar en los alrededores el Museo del Fósil y el Museo del Santo Eceomo, perdón, el Monasterio del Santo Eceomo, pero ya te digo, mínimo una noche. Alojarse en uno de los hotelitos que son, bueno, el que nosotros utilizamos es spa y es ir tranquilamente y disfrutar del lugar. Si no, para mí es mucha carretera. Muy bien. A ver, otra pregunta. Elena pregunta, ¿son obligatorias las vacunas o solo para la zona del Amazonas? Son recomendables, sobre todo para Santa Marta, o sea, para Santa Marta no, miento, para Sierra Nevada, Parque Nacional Tayrona y para Amazonas. Muy bien. Judith pregunta, tanto si se quedan en la hacienda como si van a Pereira a un hotel, ¿hacen toda la experiencia cafetera o solo los que se quedan en la hacienda? No, bueno, vamos a ver, es que es diferente. Tú puedes alojarte en el hotel y depende de los programas, porque hay programas que incluyen, Días también, ¿no? claro, el valle, depende de los días, efectivamente, incluyes el Valle del Cócora, Salento y Finlandia y la experiencia de café o no. No todos los programas tienen por qué hacer la experiencia de café, pero claro, de hecho nosotros este año hemos rehecho toda la programación partiendo de la base de alojarnos en la hacienda, porque aunque tú hagas la experiencia del full day de café, no es lo mismo que estar en la hacienda, escuchar a la gallina, levantarte, recoger los Con el gallo. huevos. Claro, Sí, es igual. completamente, una cosa es verlo y otra cosa es tocarlo, pero obviamente también depende de los bolsillos y de las preferencias, como ha dicho Cristina. Muy bien. Abundando en este tema, Manuel pregunta, ¿en el eje cafetero se visitan pueblos menos turísticos como Pijao o Circasia? Se pueden visitar.
se pueden visitar, pero no, o sea, de base no lo tenemos como tal, pero se puede. Si tienen tiempo libre, se puede. Muy bien. Elena pregunta, ¿qué excursiones son las más recomendadas del eje cafetero? Pues ahí depende un poquito del gusto de cada uno. Hombre, imperdible el Valle del Cocora para ver las palmeras de cera. Muy bien. Óscar pregunta, ¿de qué película estabais hablando constantemente? No es una película, es la serie de televisión Café con aroma de mujer, que la verdad es que se ha hecho, vamos, yo la conocí allí, yo no lo sabía y luego, por lo visto, pues la gente es muy conocida. ¿No? Luego películas, aparte de series de televisión, sabéis que hay muchas en Colombia, pero me refería por el eje cafetero a la famosa serie de televisión, no, serie de telenovela, que es Café con aroma de mujer. Muy bien. Marisol pregunta, ¿qué temperaturas hay en la isla Encanto? Calor. Como Cartagena. Muy bien. Blanca, ¿cuáles son las mejores épocas para viajar? Todo el año. Depende del Regular. programa, claro, todo el año, es que es así, sí, sí, claro. Muy bien. Elena pregunta, ¿mejor zona de playa, Islas del Rosario? Tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de playa. Ni Isla de Rosario ni Barú son playas como tal. Es mar. Quiero decir, el único o de los únicos hoteles que dispone de una playa, como nosotros consideramos al uso una playa blanca, es el Hotel Sofitel en Isla Barú, que son 8 kilómetros de playa blanca y azul turquesa. En el resto, playa como tal es muy poquita. Lo que pasa es que, claro, luego, una vez que tú, lo que ha dicho Cristina, una vez que tú llegas allí, te ofrecen actividades opcionales como ir a ver la bioluminiscencia, ir a hacer snorkel, y entonces sí, porque ya vas un poquito mar adentro y el agua ya es otra cosa. También te puedes bañar desde el propio hotel, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de, no sé, 100 metros de playas, ¿no? Una cosa así, Cris. Sí, a ver, ahí lo estás diciendo perfecto. A ver, hay playa, además, de hecho, hay con tumbonas, de estas tipo camas balinesas, etcétera, y hay playa. Lo que pasa que, claro, es que son hoteles, son sitios muy pequeñitos. Claro, Entonces, lo que eso. has dicho es perfecto. No es esa imagen de playa larga de 8 kilómetros, pero bueno, pero de verdad que sí que merece la pena, absolutamente, y que es un sitio de playa, lo que has dicho tú. Sí, sí, tal cual. Pregunta Inma sobre la isla Barú. ¿El hotel que estabais mencionando cuál es? ¿Es el Sofitel que has mencionado antes, Elena? Sí, Sofitel Calablanca. Muy bien. Perfecto. Óscar pregunta, ¿en Cartagena se puede uno hospedar en el centro histórico y a la vez poder ir a la playa? Sí, Mm, sí, Muy pero bien. lo en la mismo, zona de ojo, Boca la Grande, playa la de playa. Mm. Claro, a Boca Grande, pero la playa de Cartagena es una playa oscurita. Es oscura y luego muchas zonas pertenecen a muchas no, algunas zonas pertenecen a los hoteles, pero hay playa pública también. Y como dice Elena, es verdad, es una playa muy larga, pero es oscura, no es la típica imagen que tienen los clientes de una playa de arena, eso, blanca, coralina, espectacular del Caribe. Eso para que lo sepáis, pero sí que puede ir a la playa, puede ir a la playa. Elena pregunta, ¿cuál es la isla más virgen y más bonita, la menos masificada? Uf, y es que, a ver, masificada ninguna, porque lo que dice Cristina, el Hotel Isla del Encanto está el hotel. En la isla no hay más. El hotel Las Islas está el hotel. Es más, las islas, es verdad que es, pues a lo mejor ese te diría, pero no porque haya nada más alrededor, sino porque es un hotel inmerso completamente en la naturaleza. De hecho, te permite salir de tu habitación e ir nadando al restaurante a tomar el desayuno. Entonces, eso sí que es como virgen, 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 pero todas estas zonas que vamos nombrando no tienen ciudad o lugar o pueblito alrededor. Pues no va a haber masificación ninguna más que la gente que haya en el Porque hotel. está solo el hotel en la isla. Muy bien. Eso es. Ismael pregunta, ¿qué recorrido recomiendas hacer para visitar varias zonas de Colombia y cuántos días es lo ideal? ¿Perdón? ¿Qué Perdóname. recorrido?
¿Qué recorrido recomiendas para hacer para visitar varias zonas de Colombia y cuántos días es lo ideal? Hombre, lo ideal sería Bogotá, Medellín, Eje y Cartagena. Muy bien. Cristina está indicando su email, cristina.madrid@icarion.es. Así Cristina de que Grupos. Muy bien, apuntado. gracias, Esa es Cris. nuestra Cris. Esta es Cris, Grupos. Muy bien. Irene pregunta, ¿dónde es mejor cambiar dinero? Pues en el aeropuerto o en las casas de cambio. Pero en cualquier caso le pueden decir a los guías también. Pero que recuerden que los hoteles no lo realizan normalmente. Y hago un apunte para eso. La excursión al Peñol que comentaba Cristina, no se incluye el ascenso porque no todo el mundo quiere subir. Y el pago se hace directo, ¿vale? Tiene que ser en pesos colombianos, son 25.000 pesos. Allí sí que cuenta con cajero para poder sacarlo y hacer el pago. Pero, por ejemplo, sin embargo, cuando vas a la Comuna 13, es importante llevar efectivo, porque bien es cierto que al final vas dando propina en todos los lugares que te sonríen y sí o sí lo vas a dejar. Muy bien. Luis pregunta, con respecto a Islas del Rosario, San Pedro de Majuaga, ¿es recomendable? Y con respecto a San Andrés, ¿hotel recomendado por playa y servicio? Es distinto. San Pedro de Majagua es solo un hotel y es la isla más alejada, y San Andrés, hoy por hoy, la pega, por decirlo de alguna manera, que puede tener ese destino es que la infraestructura, tanto a nivel hotelero como servicios, se está desarrollando, porque tuvo un parón y poco a poco van, pero que tengamos en cuenta esta realidad, que si bien es un destino muy auténtico, no podemos esperar grandes lujos. Sí están, que aún le falta un poquito, el Hotel Gran Sirenis, que ese sería la opción para ofrecer a nuestros clientes. Muy bien. Marisa pregunta si sería posible el avistamiento de los delfines Rostar de Leticia en el Amazonas. Es posible, pero nunca se garantiza, Claro. porque eso depende de, a ver, obviamente los guías, y cuando sales a hacer las navegaciones calculan, igual que por la noche vas a ver a los yacarés, están, que los podamos ver, nunca se puede garantizar. Muy bien. Conchi pregunta, para el que quiera algo más libre, ¿sabéis si en la zona del eje cafetero es recomendable alquilar coche? Yo no Bueno, lo yo recomendaría, no lo recomendaría. Son pero además... no por peligro, sino porque Eso, mientras vas y vienes se te ha ido el tiempo. exacto. Muy bien. Laura pregunta, teniendo en cuenta que Colombia es pura cordillera montaña, ¿es más recomendable el transporte interno entre ciudades mediante avión? Ya que en autocar puede tardar bastantes horas. Cierto. Ujú. Muy bien. Perfecto. A ver. eh, Marta, ¿dónde recomendáis bucear en las Islas del Rosario? Ahí ya me ha pillado. Yo creo que cualquiera de las Islas del Rosario, pero es verdad que yo evitaría, como os he dicho antes, pues estas que quizás están muy masificadas, que hacen excursiones de un día con música. Yo recuerdo una, me viene a la cabeza una Bora Bora, creo que se llamaba. Pues yo ahí creo que no se puede ver nada porque lógicamente el agua no estaba para ello. Entonces yo creo que en cualquiera de las islas del Rosario, pero que no estén con mucha gente, no tengan esta actividad de visita diaria desde el muelle de Cartagena, sin problema. Pero también, perdón, una cosa, tengamos claros, buceo o snorkel, porque buceo como tal, Colombia no es un destino Ah, bueno, claro. que, quiero decir, Sí, me estaba refiriendo a snorkel más bien. es Sí, muy caribeño. Entonces, quiero decir, un buceador especializado posiblemente, o ya hablamos de otros temas y cotizaciones y ya irnos hacia claro, claro. nichos más especializados, o el que va a bucear que le hace ilusión, pero meterse con tal, posiblemente no salga muy contento.
son parques naturales, no permiten entrar embarcaciones de alto, ¿cómo se dice? De gran tamaño, y el buceo queda muy, muy reducido. Claro, Bueno. perdón, yo me estaba refiriendo al snorkel, toda razón. Bueno, Sergi pregunta, ¿desde Icarium facilitáis adaptación a viajes ya programados para un grupo propio de unos 20 packs? Gracias. Sí, sin ningún ¿Cristina? problema. Cristina. Claro, y que haya mucho de eso, ¿verdad? Claro. Muy bien. Sí, Marta apunta que se refería a buceo, no snorkel. Vale, pues entonces la respuesta de Elena, claro. Bueno. Laura pregunta si planteáis visitas a Barranquilla. Sí, también. Perfecto. Y Marisa pregunta por el safari llanero de Casanare. Se puede solicitar. Tenemos que tener en cuenta que esas zonas no son hoy por hoy muy turísticas, pero sí se puede hacer. De hecho, este año hemos incluido un programa con acceso a los llanos, que incluso hay que llegar en avioneta. Por eso digo que un poco la logística no es tan sencilla como el resto de destinos, pero sí se puede hacer. Muy bien. Pedro pregunta cómo funciona el teléfono en Colombia. Bueno, yo me saqué una tarjeta, una eSIM, y funcionó perfectamente. Y luego en todos los hoteles Tienen wifi. tenía wifi, incluida en la hacienda cafetera. Muy bien. Luis pregunta, ¿qué pasadía de playa más exclusivo desde Cartagena me recomendaríais? ¿Qué pasadía? Pasadía de playa más exclusivo Pasar desde un día. Cartagena. Pues a Cualquiera de mí, ellas. cualquiera de las islas que salen desde ¿Isla el del muelle. Encanto ay, se me ha ido. No me acuerdo cuál es el otro. No, pero Isla del Encanto es fantástica, de verdad. Muy Es bien. muy auténtica dentro de lo que... Y además va muy poca gente, me refiero que no es una lancha enorme y está muy diferenciada, como digo, la zona del hotel. Estás muy en libertad porque hasta la comida, están todas las mesas entre las palmeras, o sea, no es algo que vaya todo el mundo y tenga que hacer todo el mundo la misma actividad. Puedes estar solo si quieres. Sí. Muy bien. Laura pregunta, ¿se podría hacer alguna actividad en la que tengan contacto con grupos indígenas, como en el Amazonas o de otras zonas? En sí, sobre todo en el Descubre el Amazonas colombiano, sí que vas a zonas, pues como ella indica. Y otras zonas, es que como tal y como lo que nosotros conocemos como comunidad indígena, están en el Amazonas. Muy bien. Pedro dice, ¿qué se compra habitualmente? ¿Ron, café y qué cantidad puedes traer? Ron me parece que son 2 botellas por persona. Más la que traigas Sí, puesta. no hay límite porque la mitad va en la maleta. Muy bien. Todo el tema de Y artesanía, como he mencionado antes, es cómo lo cosen ellas, es una pasada también. Es importante. Y el café, no sé si hay límite, desconozco si hay límite. Si lo llevas facturado, entiendo que no tiene por qué haber límite. Otra cosa es que traigas una maleta llena de café, pero de verdad que no. Y además es que hay que comprar café. O sea, es bueno, indispensable, vamos, hay que comprarlo. desde luego me pareció increíble ir allí y no traer café. Así que. Eso es, por eso es como algo que sí o sí hay que hacer. Pilar pregunta cuál es el programa que llama Amazonas. Descubre el Amazonas colombiano. Vale. Ese Muy uno y luego hay otro que es Crucero, la magia de Colombia por el río Magdalena. Muy bien. Pero este es crucero, tal cual. Vale. Vanessa pregunta, opción Tayrona, ¿se incluye el seguro obligatorio de pago en destino? No, lo tienen que pagar allí. Vale. Y Marisa pregunta, ¿cuántos días necesitaríamos para un grupo de aproximadamente 15 pasajeros visitando Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla? ¿Perdón, Bogotá?
Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. ¿Cuántos días para un grupo de unos 15 personas? Pues mínimo ponle 3 noches por sitio. Muy bien. Sí, Elena pregunta si podéis repetir qué era eso de que había que pagar en destino. La subida, Peñol. el ticket del ascenso al Peñol. Mm. Cuando hacen Muy la excursión, bueno, opcional o depende de los programas, porque algunos lo llevan incluido, desde Medellín. bien. Pues en principio no hay más preguntas. No sé si Cristina Elena se ha quedado con el tintero, que se habla de un montón de temas. No, de verdad, agradecerles primero, creo que ha sido el webinar que he hecho y mira que he hecho unos cuantos, que más preguntas hemos tenido, que eso me encanta porque es que les interesa el destino y que tenemos mucho para aprender y de verdad agradecerles la actividad. Me ha parecido, no sé, me quedo súper contenta. Muchas gracias, de verdad. Y que Muchas cualquier cosa que gracias. necesiten, pues que aquí estamos para ayudarles. Muy bien. Pues nada, deciros que habéis preguntado varios si hemos grabado este webinar. La respuesta es sí. Lo hemos grabado y esta tarde lo subiremos a nuestro canal, aunque yo os invito a que en unos días lo busquéis en Travel Sapiens o cuando tengáis algún cliente interesado, que repaséis ahí también. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que tengáis una magnífica semana y nada, chao. Muchas gracias. Chao, Muchísimas Cristina. Gracias a gracias. todos. Gracias a todos. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.